noches, gracias a los que están aquí y gracias a los presentes también, buenas noches. Pues un gusto, yo soy Daniel, no me presenté en el piloto anterior, pero ahorita ya en el capítulo 1 ya estoy aquí y pues un gusto estar aquí, de verdad. Y pues hoy hablaremos de un tema muy importante, un tema que pues no se le da mucha, eh, pues es un tema infravalorado, así que eh, pues hoy hablaremos sobre la escasez del agua. Bueno, también cabe recalcar que tenemos a un nuevo invitado que es Chinito. ¿Puedes presentarte, por favor? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mi apodo es Chinito Blaze, pero mi nombre verdadero es Edgar. Mucho gusto y eso es todo. Buenas noches. Voy a estar aquí presente. Bueno, iniciaremos es- esta transmisión eh, recalcando que hablaremos sobre un tema, como bien menciona, es un poco infravalorado. Hace algunos meses podemos recordar que vimos muchas publicaciones con respecto a ello sobre la escasez de agua en algunos estados de México a punto de llegar a hora cero. Bueno, eso lo hablaremos un poquito después. Este, para comenzar, si bien sabemos dentro del todo el planeta, 30% es tierra, el otro 70% corresponde a agua, pero somos un mundo lleno de agua, pero eso no quiere significar que toda esa agua sea para consumo humano. Bueno, este abarcaremos diciendo que el 96% de ese 70 es agua salada. Lo que puedes encontrar en océanos, mares, y 2% es agua dulce, pero lamentablemente se encuentra toda en los polos. Así que es para consumo humano, pero pues, no podemos consumirla ya que está en forma en glaciares. Y lo sobrante es agua dulce para consumo humano. Y podrán decir, ¿con qué tan pequeño porcentaje de todo el mundo hemos podido sobrellevar todo este tiempo? Este, y para ello podríamos decir que hace tiempo, por ejemplo, si le puedes preguntar a personas más viejitas, eh, ellos te podrían decir con facilidad que ellos no tenían en la mente que el agua se acabaría o que llegaría una escasez, porque el agua no se acaba, sino que habría una escasez en el lugar en donde están. Pero conforme van pasando los años, podemos ver que ellos van cambiando de opinión y diciendo que el mundo cada vez se está tornando un poco más feo. Es muy común escuchar eh, historias cuando dicen que en un determinado pueblo o lugar antes eran ríos, pequeños manantiales o pequeños lagos, y ahora todos ellos se están secando o algunos ya hasta se secaron. Eh, y con ello abrimos paso al tema que se hizo muy controversial, que fue la escasez de agua en algunos estados de México, porque sí se dio a dar que a pesar de que el agua llega a ser limitada, porque a pesar de que tienen para consumo, en algunas zonas pues, puede que solo caiga una vez por semana y así se la llevan y tendrían que tener un control y después pierden el control, bueno, dejan de tener agua. Es un problema muy grande. Bueno, no sé si quiera alguien más continuar. Esta es una pequeña introducción hacia el tema que vamos a abordar. Bien, gracias una vez más a las personas que están integrando. Bueno, primero yo voy a empezar a dar un pequeño paréntesis antes de iniciar este tema. Y es que, como bien ya lo dijo nuestros compañeros, ¿cómo decirlo? El mundo está evolucionando, las ideas tienen que ir evolucionando. Sí, como ya lo dijo mi compañero, si tú le preguntas a una persona que el agua se está acabando, te va a decir que sí. ¿Y por qué? Porque antes se había comprobado supuestamente
que el agua era limitada y mucha gente en su momento tuvo problemas con esto, ¿eh? Pero, ¿cómo poder decirlo? Ha evolucionado en el sentido malo. ¿Por qué? Vamos a crear un pequeño paréntesis aquí. Y es que a nosotros desde muy pequeños, casi desde pues, chamacos, nos estaban diciendo que lávate bien las manos, pero no desperdicies el agua, si te vas a bañar reutiliza el agua, etc, etc, etc. Pero son simples tonterías. ¿Por qué? Porque, ok, tú te estás cuidando, tú estás salvando al medio ambiente y te sientes bien, ok, todo cool, aquí, bien chingón. Pero, ¿cuál es el problema? Tú solo estás cuidando 1 litro de agua, ok. ¿Cuál es el problema? Que hay compañías allá afuera que son las mismas que te están diciendo que debes cuidar el agua y esos cabrones andan tirando toneladas de agua, desperdiciándolas. Pero, en fin, hipocresía del humano. Ahora sí, te cedo la palabra, Chechuan Daniel. Bueno, muchas gracias. Yo quería hablar de algo muy importante. Dejen bajo la mano porque aquí el Google me está diciendo que baje la pinche mano. Pues yo quería hablar de algo muy importante y es una pregunta que quizás estén haciendo muchos ahorita aquí presentes, no solo los que estamos aquí hablando, sino también los que nos están emitiendo, nos están transmitiendo, mejor dicho. Y la pregunta es, ¿algún día se va a acabar el agua? Y esta pregunta pues no es muy específica para empezar. Si tú le preguntas a una persona más especializada en este tema, un científico o algo así, pues esta persona te va a decir que simplemente no se puede acabar el agua, porque pues ahí está el agua del mar, ¿no? O sea, realmente no hay posibilidad. Ahora, abarquemos esta pregunta, o bueno, transformemos esta pregunta y evolucionemos esta pregunta. ¿Se puede acabar el agua potable? Y la respuesta aquí es tampoco. ¿Por qué? Porque recordemos que existe un ciclo del agua. Este ciclo del agua pues es lo que mantiene, o bueno, lo que hace que tengamos agua. No podría acabarse el agua potable, para nada. Pero aquí viene el por qué elegimos este tema. Porque digamos que nuestro consumo está más elevado que lo que produce el ciclo del agua. Eso es a lo que se refiere con escasez de agua. Ese es el término correcto. No puede acabarse el agua, pero sí puede haber una escasez. Por eso hablamos de este tema, porque es importante mencionarlo, porque quizás algunos no la suframos, no la vivamos como tal, la escasez del agua, pero hay lugares, incluso aquí pues en México, hay estados que sí tienen escasez de agua, y pues es algo muy impactante porque esto es un derecho, no es algo vital que debemos tener todos, y se está convirtiendo en un privilegio. Algo que me habían mencionado en finanzas y en economía es de que todo tiene un valor, ¿no? Y al igual el agua tiene un valor. Un vaso de agua puede valer más que una economía entera. Pero bueno, ¿alguno quiere mencionar algo más? Porque yo no. Bueno, algo que ya habías dicho. Bueno, ¿qué pasa, Osvaldo? Ya pasé. Ok, trataré de ser breve, resumiendo lo que ya había dicho anteriormente. Es que, sí, exactamente, eso yo lo había platicado con una amiga hace mucho tiempo. Bueno, más bien ella me comentó de esto que aprendió en una de sus clases, tal vez de geografía o ciencias, no lo sé. Y básicamente es eso, lo que dijo Daniel, que mientras siga el ciclo del agua, el agua no se va a acabar. Y estamos hablando de una escasez, porque somos una mayor población y nuestros usos al agua han incrementado. No es lo mismo hace 50 años, obviamente. Ahora, además de ser más personas,
pues le damos más uso a este preciado recurso. Y otra cosa que podemos agregar es el problema con las industrias que sobreexplotan este gran recurso. Un ejemplo que puedo dar es son las lavanderías industriales donde procesan pantalón y bueno, textiles y demás. En Tehuacán, por la zona sur de Puebla, pues hay muchas de estas en gran parte del país. ¿Y qué sucede? Pues que, bueno, yo he trabajado varias veces en estas lavanderías y lo que puedo decir es que son muy demasiado contaminantes. Su agua no, no se utiliza ya no se vuelve a utilizar, queda contaminada, queda de color azul o negro, dependiendo del color, pero ya no se puede utilizar. No se digna tan siquiera en buscar formas de reutilizar esa agua. Una, porque sale caro, pero sí puede suceder. Y es una inversión a largo plazo, porque eso que gastas en contratando pipas y demás, todos los días, de hecho, dependiendo de cuán grande sea tu fábrica, es el agua que vas a necesitar y son millones de litros que se usan a la semana. Obviamente cuando hay demasiado trabajo, ¿no? Pero sí, son demasiado contaminantes y no, el problema es, o sea, hay soluciones. ¿Cómo? Pues sistemas de purificación y tendría mucha confianza en tomar esa agua, o sea, sí se puede purificar esa agua, incluso aguas residuales, pero eso es en países de primer mundo, igual, y puedo confiar, pero al menos no para el consumo humano, sino igual se puede utilizar y ir reutilizando para la industria. En eso sí se puede utilizar. Y nada más es un ejemplo de una lavandería que gasta miles y miles de litros de agua al día, gasta pipas y pues en fin, todo se va al drenaje, nada se recupera y es algo lamentable porque sí hay soluciones, pero poco les importa su compromiso y responsabilidad no solo con la sociedad, sino con el medio ambiente. Ángel, ¿ibas a decir algo? Sí, muchas gracias. Bueno, quisiera abarcar esto un poco por puntos. El primero sería que, como había mencionado Chom, el agua se vuelve un privilegio. Y esto es más que obvio. En la Ciudad de México, no es lo mismo que se quede sin agua a una persona en la colonia Roma, este, a que se quede sin agua en Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco y Tlalpan, que son lugares pobres de México. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas con mayor poder adquisitivo pueden disfrutar y gozar de tener agua, mientras que en barrios pobres se les limita más el agua. Con esto voy a que, como se había abarcado un poco antes, yo he dicho sobre la hora cero, que era el momento en que un país, región, se quedaba sin suficiente abastecimiento de agua para toda su población. Las reservas que se tienen en un lugar se dan a través de la lluvia, que es el proceso en el ciclo del agua. Y al escasearse de lluvias no se llenan esas reservas de agua, lo que provoca que esa comunidad tenga que subsistir con la poca cantidad de agua que se tiene. También, haciendo un poco de hincapié hacia esta escasez de agua, por ejemplo, en nuestro caso no sufrimos, no padecemos de escasez de agua, pero es diferente que le preguntes a un niño en África o a una persona en África sobre la escasez de agua y si se acaba el agua que tienen, a que le preguntes a una persona que probablemente tenga ese servicio. ¿Por qué? Porque obviamente no se acaba, pero el agua para consumo humano está distribuida en todos los continentes. Digamos que, por ejemplo, en el Ecuador hay mucha más presencia de agua dulce
y por la temperatura también es muy beneficioso a lugares como en el continente africano, que es la prueba más tangible de ello. Así que ese es otro punto. Gozamos de agua porque se podría decir que es un privilegio a comparación de civilizaciones africanas que al no tener agua, el cultivo de sus productos o vegetales se ve plenamente interrumpido y no pueden tener esas necesidades básicas como ser humano, que es también una necesidad básica tener agua. ¿Yo? Así, pues gracias. La verdad sí es una realidad. Ahí está, ya bajé la manita. Eh, Algo que quería comentar igual con respecto a lo que dijo Luis y Oswald es que ¿qué era? Ah, sí, ya me acordé. Es que es muy importante pues cuidar el agua. Realmente a veces no nos damos cuenta y pienso que a veces lo hacemos para preocuparnos menos, para tener una preocupación menos, pero pues es una realidad. Esas aguas se van al mar, son desechos que terminan o en el mar o pocas veces llegan a veces como unas pipas grandes en donde se transforma el agua, ¿no? Porque creo que también se utiliza el agua de drenaje para convertirla en agua pues, consumible, ¿no? Creo que no, o creo que no es como funciona así, Sí, que en pero la más Ciudad o de menos, México. ajá, pero sí tengo entendido que utilizan agua sucia para convertirla en agua limpia, ¿no? Eso es algo obvio. Y En entonces, algunos lugares sí, ciudades lo hacen. Se va drenando por filtros hasta quitar todas las impurezas del agua y hacerla poco más bebible. ándale. Y pues es importante también esa agua que va al mar, ¿no? Pues eh, si hablamos así de oxígeno y todo eso, pues está comprobado de que todo lo que purifica el oxígeno y así viene del mar. Los árboles que sí son importantes, pero viene más del mar. Entonces, si contaminamos pues, lo que queda de nuestro mar, lo limpio, eh, pues sí va a ser un gran problema. La verdad es que ojalá y no pase, ojalá que nos dé tiempo de solucionarlo, porque también hay que mencionar algo muy importante. La ONU hace un tiempo ya realizó un comunicado de que pues, no estamos cuidando el planeta, nos los estamos chingando y que debemos cuidarlo más. Irónicamente, con lo que dijo Luis, hay el único ¿qué es? ¿Qué era? Ajá, es un país, el único país que ha seguido todo esto, que está haciendo un cambio y que realmente ha bajado de manera drástica lo que contamina y todo eso, es un país africano. No recuerdo el nombre, es un nombre muy raro, pero pues irónicamente, ¿no? Y pues aquí viene un problema, ¿no? Y este problema es el de que cómo lo solucionaremos, qué es lo que podríamos hacer. Porque algo que me di cuenta cuando fui a plantar arbolitos, no me acuerdo cuándo, pero básicamente fui con un grupo de scouts y pues teníamos que plantar arbolitos, ¿no? Y algo de lo que me di cuenta en ese, pues un poquito pesado, ese, en esa pequeña semilla que yo hice, es que la gente, si ya de por sí en masa somos muy babosos, eh, pues también para hacer algo bueno igual no somos tan capaces, porque realmente es así, o sea, hasta que nos afecte individualmente es cuando ya empezaremos a darnos cuenta del problema y ya intentaremos solucionarlo, pero hasta entonces no lo sé, no sé qué consecuencias haya, nadie lo sabe, pero que van a ser malas, sí. Eh, por Creo que esta generación y la que viene, afortunadamente todavía vamos a poseer pues agua, todavía vamos a tener recursos, pero está pronosticado que
pues, la siguiente generación que venga de nuestra siguiente generación, sí la va a vivir muy pesado. Y ya estaremos viejitos, pero pues sí, veremos ese cambio brusco. Porque aparte recuerden que estamos o sea, ya estamos en un punto donde no podemos hacer algo, sino que ahora tenemos que evitar un desastre, ¿no? Que tenemos que evitar que suceda algún desastre lo más antes posible, ¿no? Eso es lo que pues, quería mencionar, ¿no? Que no podemos hacer mucho, pero de que podemos aún hacer tiempo, aún podemos. Muy, muy buen tu punto, Daniel. Eh, y tienes razón, tenemos todavía, creo que el tiempo necesario, a lo mejor, como nosotros como jóvenes, para realizar eso. Y algo que llegué a recordar es que cuando me se habló de la escasez que se estaba viviendo en Estados de México, eh, ustedes no me dejarán mentir, se vio mucho sobre la explotación al agua de manantial, como una respuesta a que el agua que consumíamos frecuentemente no contenía esos nutrientes que le harían bien al ser humano. Es algo como se hablaba del agua alcalina o alcalinizar el agua. Este, yo recuerdo mucho que primero en ese tiempo se vio sobre agua de manantial y más aún, este, mm, refresqueras y cerveceras comenzaron a lanzar promociones en sus refrescos para venderlos aún más. Entonces, ahí es un conflicto muy grande que se tuvo también, porque a pesar de que algunos estados que estaban escaseados de agua y que ahí tenían plantas cerveceras, este, las cerveceras no tenían ningún problema. Como solución probablemente se podría decir que a pesar de que nuestro pequeño granito de arena, que es cuidar el agua, no se vea tan significatoriamente, eh, siento que también nosotros somos culpables de todo eso porque somos los que consumen los productos que cavan el agua. Es muy común ver que en familias mexicanas se oiga y se diga que la comida no sabe sin un refresco, una coca. Eh, o que ya estés cansado, vas por una coca. Y para cualquier cosa. O por ejemplo en reuniones con amigos es muy común la ingesta de cervezas. Entonces podríamos decir que nosotros queremos ayudar a eso de la escasez de agua, pero nosotros mismos le otorgamos una demanda a las empresas para que sigan produciendo esos productos. Es algo irónico si quieres ponerte a pensar sobre ayudar a, a terminar con la escasez de agua y menciones sobre empresas que al final tú mismo consumes diariamente. Creo que en la vida de un promedio mexicano, una familia puede tomarse un refresco de 3 litros promedio por día. Si bien estamos entre los primeros lugares en obesidad infantil, pese a ello, de que se ha vuelto muy común, demasiado común, ingerir ese tipo de sustancias, bueno, de refrescos y cervezas, y dejar de lado el agua. El agua, ¿por qué? Porque dicen, no, es que no saben la comida. Más refresca una coca fría o una cerveza fría. Y después decimos que pues se está escaseando el agua por esas mismas empresas a los que nosotros le otorgamos esa demanda. No sé si alguien quiera mencionar algo sobre esto o otra cosa. Sí, bueno, como lo mencionas, dijiste algo muy cierto, y es, nos quejamos de la escasez del agua, pero nosotros mismos le damos una demanda de producción a estas empresas. ¿Cómo? Pues consumiendo sus productos. Yo tengo una amiga que pues, me comentó de esto. Ella pues, sabe mucho de este tema. Igual pues me compartió sus ideas, y lo cual a mí me gustó.
no toma refresco por una razón. Bueno, yo en lo personal no me gusta, no lo hago por salud, pero ella me dio otra razón más para simplemente no tomarlo, y es que gastan nuestra agua. O sea, yo no quiero ser parte de la demanda de refrescos. De hecho, yo no tomo cerveza, no me gusta, pero igual de refrescos y jugos, pues no, no me gusta, y también prefiero pues evitarlo para tal vez no doy algún impacto grande, pero es lo mismo. O sea, en fin, vamos con las soluciones. Yo, pues a lo largo de ese tiempo, pues he conocido algunos proyectos en países primermundistas, obvio, de, de no solo, a ver, les explico. Hay una empresa israelí llamada Waterrun que sonará loco, pero hay una máquina que produce agua. Y es que seguramente han visto los aires acondicionadores, el aire acondicionador, plazas, escuelas, y que simplemente caen gotas. Entonces a alguien muy inteligente pues, se le ocurrió crear una máquina creando ese mismo efecto. Y a ver, lo resumo en dos palabras: condensa el agua. Bueno, fueron tres. Básicamente es eso, es una máquina condensadora de agua que hace su función como si fuera un aire acondicionado normal, pero estaba depositando agua y la purifica. O bueno, creo que no es necesario purificarla porque pues viene del aire. En conclusión, el agua de esa máquina es de aire. Entonces podemos crear agua. O sea, este sería un excelente proyecto para escuelas rurales donde no se llega a este servicio. Entonces esto sería una solución. Otra solución es en la contaminación de ríos y lagos. A ver, una razón por la que se inunda Ciudad de México y Estado de México y más lugares como Tehuacán y Ciudad de Puebla no es necesariamente su sistema pluvial, sino igual la basura. O sea, tapa las coladeras y es muy difícil, y por eso se inunda. Otra cosa que tengo que decir es que hay un sinfín de proyectos, muchas personas, y aquí viene lo más loco: sembrar agua. Al principio yo pensé que era clickbait, pero no, literal es sembrar agua. ¿Y cómo se hace esto? Ok, se elige un lugar, de preferencia húmedo. O sea, se puede en cualquier lugar, pero los efectos, o más bien los resultados, se van a dar después de un tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo una selva a un desierto, y en un desierto sí se puede crear agua con este método, y es cavar 3 circulares de al menos unos 30 de diámetro, y a 1 metro, a 1,50 metro y medio, son 3 hoyos. ¿Y qué necesitan? Piedra de río o gravilla de río, sal de mar seca, y otro, azúcar morena. Y ya después se le echa por capas. No recuerdo cómo es la fórmula, pero se le va echando por capas y ya después se le tapa, llegando al medio metro. Y o sea, es cosa de dejarlo ahí un tiempo, y poco a poco va a empezar a filtrar agua. Y este es un método realmente ancestral. Yo lo conocí pues a un canal de Colombia que se dedica a esto. Entonces descubrí varios proyectos, y que en Colombia los agricultores cafetaleros pues recurren a este método. No por nada Colombia y Brasil son de los países con más
recursos de agua. No sé qué porcentaje del agua dulce tengan en total en el mundo, pero en fin, allá casi todo el tiempo. Yo, de todos modos, crean estos métodos en Perú, en Bolivia, e incluso en Oaxaca. Encontré esto y me pareció fascinante, un proyecto que cualquiera puede usar, pero yo simplemente tengo algunas cuestiones, unas preguntas. ¿Cuán correcto es hacer esto? Porque obviamente se debe hacer un estudio de la mecánica de suelos y básicamente son estudios geográficos para ver en qué puta madre. Oswald, tengo una pregunta. Creo que nuestro compañero Osvaldo está teniendo problemas. Ibas a querer... Nuestro compañero Oswaldo ha muerto. Antes de transmitir nos dijo que solo tenía 20 minutos de vida y pues bueno, nos quiso decir que los despidieran. Ajá. Que Lamentable. Que los ama y que gracias a las 5 personas que lo están viendo. Muy fieles antes de... Yo, gracias a Dios, me encomendó su familia, gracias a Dios. Me hice ateo gracias a él. Cabe que mencionar también. Gracias, Osvaldo, y hasta la próxima, hermano. Pero bueno, volviendo al tema, no estamos para lo triste. Exacto, hay que continuarle. Las bajas son lo de menos. Claro. Les tengo una pregunta, por lo que he podido llegar a escuchar. En promedio, ustedes, quiero que cada quien de ustedes me diga qué promedio de tiempo le estima todavía en los estados en México para que puedan solventar su consumo de agua. Digamos que, por ejemplo, se estima la reserva de agua para 40, 50 años y que las personas no carezcan de eso. O se tiene ese tiempo planeado para poder mencionar que sin que sufra un problema, por ejemplo, con un aumento de temperatura, ¿ustedes qué tiempo todavía le estimarían a regiones que ya están padeciendo o ya tienen escasez de agua y que pues se encuentran en difíciles situaciones? Con respecto a la primera pregunta, perdón si me estaba riendo, pero que se me hace muy triste que sus últimas palabras hayan sido puta madre, porque pues ya sabía que no tenía tiempo y no se despidió. Pero quería decir que yo digo que le va a tomar mucho tiempo a México en poder avanzar. Vemos que yendo un poco más a lo político, que con este presidente pues realmente no se está haciendo pues un cambio, no ha habido un gran cambio. Entonces con respecto a la primera pregunta sí la puedo responder, y es que yo digo que va a tardar hasta que nos empiece a afectar individualmente, es cuando ya se va a hacer algo. Es lo poco que quiero decir, ¿no? Porque los demás quieren responder seguramente. Gracias Daniel por tu punto de vista. Me gustaría que participara Chinito Place y de paso se presentara, si es posible, ahorita después de esto. Igual Brian, por favor, necesito a ver si nos dicen algo. Pero bueno. Sí, ¿ustedes qué opinan acerca? Perdón, mi estimado. No se preocupe con todo. Abriste el micrófono, Brian, te doy la palabra. Bueno, para empezar, el problema de agua puede llegar a solucionarse mejor, ¿no? Porque pues
solución. Entonces, ¿cuál sería la solución? Dejar de contaminar, pues, o dejar de tirar basura a los mares, ríos y eso. Gracias a eso podemos llegar a reducir el tiempo estimado en el que ya no tengamos el agua suficiente como para establecer a las personas. Y es todo. Muy bien, muy bien. Chinito Place, algo que quieras abarcar, una solución, algo que sepas sobre la escasez de agua un poco más a fondo, puedes comentarlo. Sí, claro, bueno. Considero que se está bueno, hasta cierto punto, como Osvaldo dice, no se puede llegar a acabar porque existe el ciclo del agua, pero hasta cierto, bueno, se puede afectar y es lo que provoca la escasez. Bueno, también otros factores, pero el que más sería es que se afecte el ciclo del agua. Bueno, hace tiempo, bueno, ya tiene mucho tiempo que el gobierno nos viene planteando el cuidado del agua, el cual en México no se lo han tomado en serio o no están conscientes a la hora de abrir el grifo que al tirar esa agua puede que se ve muy poco lo que se desperdicia, pero hasta cierto punto el daño sí llega a causar mucho. Hace tiempo, cuando fue la revolución industrial, aprovecharon el agua para hacer energía hidráulica, y se aprovechó y hicieron electricidad, pero ahora es un conflicto lo de la escasez. Probablemente ahorita no tengo una solución, pero la mentalidad de lo que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad de México. Lo que tiene México es la paradoja la paradoja, ¿qué paradoja tiene México? Pero tiene una paradoja que hace que afecte porque no consideran o no están conscientes del todo lo que desperdician del agua. Y ya. No, muy bien. El tiempo no me acuerdo, yo tampoco. ¿Cuál? No, Sí lo había escuchado. bueno, algo que quería recalcar aquí, que sí es cierto, eh, a pesar de que aquí tenemos una asociación que se encarga... La paradoja de la abundancia, perdón, Oh. ya me acordé, la paradoja de la abundancia. Sí, esa, es cierto. Muy bien. Tiene algo de razón, Chinito, que es que en México pues, no se hace consciente tanto de eso. Tenemos el Conagua, que es la que se encarga de regular el consumo de agua para determinadas empresas y se ve que tienen un trabajo muy mal. ¿Por qué? Porque empresas ocupan más del agua necesaria y no se les infringe una multa como tal, sino que se les permite. Algo que también podríamos decir es que muchas personas decían que, eh, por ejemplo, para Grupo Modelo o la cervecería Moctezuma, que ahora no es, que pertenecían a México y que no era tan mal porque pues es de México y pues no, obviamente, por ejemplo, como Grupo Modelo fue comprada en 2016, la cervecería Moctezuma en 2010 y digamos que se encargan de producir en masas ocupando agua de territorio mexicano y infringen las leyes que estipula con agua. Así que es también un gran problema que ni nuestras propias organizaciones se puede poner un alto de decir tienes estimado este porcentaje para realizar ciertas acciones o si no, se infringe una multa por, bueno, no sería por litro, sino por metro cúbico de agua. ¿Alguien más? Continúa, Daniel. Ah, sí, sí. Yo tenía una duda, pero pues, debido a que Osvaldo ya no está, pues igual, pues en caso de que alguno lo sepa, y es que yo no entendía eso de cómo, o sea, sí entendía de cómo se cultiva y todo eso, pero
tengo la duda, o sea, podría decir yo, o sea, tengo tantas hectáreas de agua, o así, o bueno, es algo que yo no, pues comprendí muy bien, ya que pues Oswald murió, pero sí quiero decir algo muy importante, y es que a veces cuando se hace ese tipo de acciones, muchas veces perjudicamos otras áreas. Igual pasó con con este proyecto. Hablaba de que ya no se iba a utilizar papel para crear pues hojas de papel, ¿no? Para escribir, no, sino que en vez de eso, de usar el papel de los árboles y todo eso, específicamente no es el papel de los árboles, pero sí me entienden, sino que ahora se iba a usar las rocas, que son más abundantes y todo eso. Pero el problema principal de esto es que ahora nos vamos a acabar las rocas, y es lo mismo con creo que ese proyecto, ¿no? Es muy difícil hacerlo, más difícil de lo que uno puede pensar, porque en ese caso, qué va a pasar cuando sembremos agua en grandes cantidades? Hay terrenos que no están aptos para sembrarse, y pues bueno, hacerlo en grandes cantidades puede afectar no solo al ecosistema, sino también a la tierra. Recordemos que también hay seres vivos, gusanitos, hormigas y todo eso, insectos principalmente. Entonces, sí es un problema también. Es muy difícil hacer un proyecto que funcione y que sea mejor, ¿no? Pero es posible, sí. Revivió nuestro compañero. Las palabras fueron para decirte que te está escuchando y que dice que el agua se filtra y se humedece la tierra, y por eso se debe hacer un estudio. Es un método que se ha usado hace cientos de años en generaciones y generaciones en Colombia. Por eso se necesitan estudios geográficos. Bueno, creo que puedo entender el punto de lo que quiere decir, pero no sé si sea aplicable en menor medida, ya que la cantidad de agua que puedes recolectar, o bueno, sacar de todo ello, es muy mínima. Muy probablemente se puede ocupar como para cultivo, quiero decir yo, ya que para poder solventar las necesidades básicas en una comunidad, se requieren de mucha capacidad de litros, así que siento que es una buena estrategia y tal vez sea más orientada para poder cubrir las necesidades para personas en la agricultura. Sería un buen uso, no se extiende tanto, porque ya para consumo humano se requiere mucha mayor medida o en muchas cantidades. Compañero Roberto, puedes hablar. ¿Me escucho? ¿Me podrían confirmar? Sí, sí, sí te escuchas. Gracias. No te escucho. Gracias. Cabe resaltar, tomando en contexto esto de que haya planes, y me parece estupendo de que haya este tipo de cosas que en lo personal yo no sabía muy bien, pero ahorita ya informándome un poco más acerca del tema, me he dado cuenta que este tipo de proyectos se ha estado llevando no en estos tiempos, sino desde antes. Pero ¿qué ha pasado? Que hay personas con un poquito de poder que se han apropiado de estos, ¿cómo decirlo?, proyectos, pero que casualmente en el orden político nunca se fue mencionado. ¿Qué pasó con esos proyectos? Es la pregunta. Y ese es un problema. Aquí volvemos a un problema muy grande. El humano es inteligente, pero a su voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque, ok, tenemos nuestro cultivo de agua, qué chingón, qué padre, vamos a poder salvar a todos. Jaja, no. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que nosotros tengamos esa agua para nuestro propio beneficio y nuestro propio bienestar. Cabe resaltar que el agua ha provocado grandes pérdidas en
la biodiversidad de México, nada más contando por México. Y es lamentable y triste, pero es la realidad. Hemos perdido a grandes, ¿cómo decirlo?, flora y fauna, que ya no vamos a poder tener por el simple hecho de que el humano está cometiendo los errores generación tras generación. ¿Alguien tiene algo que comentar? Que sí, bueno, es para nuestro propio beneficio. Todas esas ideas creo que son muy escuchadas en países eh, primermundistas que en verdad se toman en serio y han concientizado sobre la escasez de agua en un tiempo próximo. Pero si podemos recordar entre los años 90, 1960, 70, cuando se empezaba a hablar sobre esto, muchas personas querían tapar ese problema y decir que no había escasez de agua, que cómo iba a haber escasez de agua en un lugar donde la mayoría es agua, y pagaban documentos o artículos científicos que decían que no, que el agua todavía se estimaba para cientos y cientos de años. ¿Por qué? Porque querían evitar esa responsabilidad sobre hablar porque ellos ocupan mucha más agua y les beneficia el cambio climático. Si ustedes pueden ver, para todos los productos congelados en países donde, bueno, no en países, en lugares donde las temperaturas son muy altas, llegan a 36 grados, les beneficia el aumento de temperatura mucho más las ventas. Son como para refrescar a las personas. Y el año pasado, llegaba diciembre y en la mañana hacía calor, empezaba a hacer frío, y hablando con uno de los vendedores de esos productos congelados como helados, decía que sí, que muchos decían que les beneficiaba eso, de que fuera más caluroso el día, para que ellos aumentaran aún así más sus ventas, y querían evadir esa respuesta o dar contestación sobre un cambio climático que esté afectando realmente al planeta. Es lo que quería comentar. Bueno, y ya por último que quiero mencionar es que ¿qué iba a mencionar? Bueno, tú síguele, Rocco, ahorita que me acuerde. ¿Tienen alguna última opinión, Brian, Chinito? Muy bien, gracias. Perdone, contador. Espero que tenga alguna opinión más, Chinito Play. Brian, muy bien, te doy la palabra. Con gusto. Ya no contaminen. Muchas gracias. Ya salvaste a medio planeta, amigo mío. Gracias por tu opinión. No te preocupes, Chinito no te Play, por preocupes. favor. Apoyando al planeta. Hay que apoyar, hay que apoyar. Claro. ¿Quién dijo Ante que todo, necesitas? pero Dime. aunque no lo creas, aunque nosotros apoyemos el planeta, bueno, según el INEGI, aquí que estuve checando, una persona de entre 4.566 se toma en serio las medidas de prevención de este tipo. Muy triste, pero muy razonable al mismo tiempo. ¿Qué opinas ante esto, Brian? Pues es simple. Casi te podría decir que la mayoría de personas como no tiene conocimiento sobre la contaminación del agua, ya que pues no les dan una advertencia o les dicen no hagas esto o no tires basura y eso. Más que nada, yo creo que este tipo de problemas se debe a la educación y a la ética de cada persona, la moral. Pero que, como bien lo dices tú, no todos tienen tantita madre para hacer este tipo de acciones, que en fin de cuentas van a terminar
ayudándolos, pero que no les importa y no les interesa. ¿Por qué? Porque dicen que pagan impuestos y que ya con eso tienen el derecho de determinar todo tipo de cosas a su alrededor. ¿Algo que quieres comentar, Daniel? Ya que vi tu mano que se levantó. Pues yo diría que empecemos a normalizar consumir miados, ¿no? Creo que sería un cambio, ¿no? Un gran cambio. En un futuro es posible. Estoy a favor de Daniel. Tengo frío. Los miados. Bueno, entonces concluimos con la oportunidad de Daniel. Tomarse miados es más saludable. Purificar los miados, ¿no? Es triste. Sí, es oye, triste, esa es ¿saben? buena idea. Pero es muy... Creo que no muchos la aceptarían. Si no sabes, La voz de la si experiencia. te lo tomas. Bueno, si esto es todo, aquí concluimos ese tema sobre la escasez de agua. Ya pudieron haber escuchado el punto de vista de cada uno de los integrantes aquí presentes. Y bueno, esperamos su opinión entre los comentarios y esperemos les haya sido de agrado este. El próximo capítulo será también algo interesante, pero nos vemos hasta el próximo sábado. Un último saludo que quiera decir alguien para concluir, ya es todo. Sigan contactándonos, por favor. Este proyecto apenas está iniciando. Vamos un poco despacio, lo sé. Hay personas que me están comentando vía privado que somos muy despacios a la hora de comentar. Les hago el hincapié de que apenas estamos iniciando este pequeño proyecto. Vamos a ir abordando temas controversiales, lo repito, temas que no van a ser contados en una sola sesión tal vez. Va a haber un poco de opiniones diferentes muy próximamente, así que siguen esperando los demás directos para no aclarar otra cosa. Exacto, si tienen alguna Pero, propuesta en fin, sobre temas, Brian, igual son bienvenidas para después ir abordándolas. Brian, cabe mencionar una última cosa. ignoren Pero el comentario de... veamos qué dice nuestro buen amigo Brian. A ver, abogado. En caso de cualquier investigación por parte de algún federal, quiero dejar en claro que no tengo conocimiento de ninguno de los actos de este grupo y relación con ninguno de los miembros. Y en caso de demanda, soy totalmente inocente al no estar involucrado.